Michoacán, honestidad y trabajo. Buenos días a nuestro público. A nombre del licenciado Rubén Calderón Calvillo, director de Desarrollo Empresarial y Economía Social de la Secretaría de Desarrollo Económico, les doy la más cordial bienvenida a la ponencia denominada Aspectos básicos de las relaciones individuales de trabajo para emprendedores y MIPYMES. El día de hoy tenemos un experto, que es el licenciado Francisco Javier Villegas García. Él es licenciado en Derecho y maestro en Derecho Empresarial. Francisco, te damos la más cordial bienvenida en nombre de mi director. Lamentamos mucho que él no haya podido estar aquí, pero quería estar aquí contigo, darte la bienvenida y te dejamos en este espacio para ti. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. Efectivamente, el tema que vamos a ver este día de capacitación se denomina Aspectos básicos de las relaciones individuales de trabajo para emprendedores y MIPYMES. ¿Okay? Ahora, vamos a comenzar. Tenemos que partir de una pregunta muy importante, ¿no? ¿Qué es una relación individual de trabajo? Ahí en sus casas o donde estén, ustedes traten de responder, obviamente sin buscar, y vamos a analizar qué es lo que nos puede decir la respuesta, ¿no? Relación individual de trabajo se entiende por cualquier acto que le dé origen a la prestación de un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. ¿Sí? Y hay que tener muy en cuenta el aspecto de que tenemos como particularidad que tiene que ser subordinado y mediante el pago de un salario. Esto lo vamos a estar tratando a lo largo de esta charla con todos ustedes. Entonces, quiero que lo guarden muy bien en sus cabezas, lo apunten, porque lo vamos a estar tocando. Esto es una parte muy fundamental de las relaciones de trabajo, ¿no? Ahora, tenemos que preguntarnos también, es necesario preguntarnos, ¿dónde se regulan las relaciones de trabajo? ¿Sí? ¿Era lo mismo para los trabajadores que prestan sus servicios a particulares como para los trabajadores que prestan sus servicios a entes de gobierno? Contesten en sus casas, en donde estén. Y yo les puedo decir que no es lo mismo, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos va a indicar qué normas de trabajo deben imperar en las relaciones entre particulares, así como entre el Estado y sus trabajadores, ¿sí? En este sentido, es importante mencionar que el artículo 123, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece, da el origen de las relaciones de trabajo entre particulares, mientras que el apartado B del mismo ordenamiento jurídico nos establece el origen de las relaciones de trabajo entre los trabajadores y los entes del gobierno, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes tengan bien clara de dónde emanan las relaciones de trabajo para particulares y para trabajadores y entes del Estado. Muy bien. Vamos, antes de continuar con este tema, porque quiero que quede bien claro en dónde se van a posicionar ustedes respecto de la ley como emprendedores y como MIPYMES, para que puedan llevar a cabo la relación de trabajo con sus trabajadores, ¿no? ¿Qué es un emprendedor? ¿Qué es una MIPYME? Sí, igual ustedes, la mayoría, yo creo que los que me están siguiendo por aquí, podrán contestar esas preguntas. Un emprendedor, pues se puede definir como aquella persona que establece y desarrolla un negocio, ¿sí? O sea, emprende un negocio. Eso es, a grosso modo,
sin meternos en tecnicismos ni nada. Y las MIPYMES son las micro, pequeñas y medianas empresas que ya tienen desarrollado un negocio o ya están perfectamente establecidos, ¿no? Entonces, partiendo de esto y volviendo recapitulando lo que ya habíamos ahorita platicado, ¿qué artículo de la Constitución, de los que yo acabo de mencionarles, más bien, qué apartado del artículo 123 es el que regula las relaciones de trabajo entre emprendedores, pymes, sus trabajadores? Respondan ustedes en sus casas, en sus trabajos. Yo les voy a decir que efectivamente es el artículo 123, apartado de la Constitución, el que va a regular las relaciones de trabajo entre ustedes como emprendedores, como MIPYMES y sus trabajadores, ¿ok? Entonces tienen que tener muy en cuenta, porque este es el nacimiento, es el aspecto primigenio para tener en cuenta en lo subsecuente con las relaciones de trabajo, ¿no? Pues finalmente la Constitución política es nuestra ley suprema y de ahí emanan todas las obligaciones y derechos que tenemos como ciudadanos. Bien. Ahora, ya que tenemos nosotros perfectamente establecidas qué apartado de la Constitución nos regula como emprendedores, como MIPYMES, respecto de los trabajadores, hay que hacernos otra pregunta. ¿Qué ordenamiento jurídico emana del artículo 123, apartada de la Constitución Federal? A ver, respóndanse ustedes en sus casas, en sus trabajos. El ordenamiento jurídico que emana, tiene origen con este artículo y este tratado que les acabo de mencionar, es la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo, en esencia, contiene las normas que buscan conseguir un equilibrio entre los factores de producción y la justicia social. ¿Qué es un factor de producción? Pues el factor de producción lo podemos entender como patrones, empresas, todo aquel que tiene el poder adquisitivo de requerir la prestación del servicio de algún trabajador, ¿no? Mientras que la justicia social, pues para términos prácticos, ahorita en esta plática podemos definirlo como el sector de los trabajadores, los obreros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca la ley? En conclusión, es regular las relaciones entre los trabajadores. Muy bien. Continuando con esto, con este orden de ideas, tenemos que saber qué es un trabajador y quién es un patrón, más bien, quién es un trabajador y quién es un patrón. A ver, ustedes en sus casas o los que están aquí, ¿saben quién es un trabajador, quién es un patrón? Entonces, el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo nos menciona que un trabajador es aquella persona física que presta a otra persona física, ya sea, bueno, física o moral, un trabajo personal subordinado. Fue lo que yo les comenté, que tuvieran muy en cuenta este aspecto, ¿no? Trabajo personal subordinado y mediante pago de un salario. El artículo 9 de la misma ley, la Ley Federal del Trabajo, nos menciona que patrón es aquella persona física o moral, aquí a diferencia, puede ser físico o moral, que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores, ¿sí? Entonces no es complejo entender los términos que está en la ley y aquí vamos a partir pues para entrar ya en materia, ¿no? Ya que definimos qué partes comprenden las relaciones de trabajo, es muy importante hacernos otra pregunta. ¿Ustedes qué instrumento creen que regula las condiciones generales de trabajo? ¿Sí? Fíjense muy bien.
Yo estaba hablando de relaciones de trabajo, ahorita estamos hablando de condiciones generales de trabajo. El instrumento va a regular las condiciones generales de trabajo, es el contrato de trabajo. Bien. Existen dos contratos en lo general. El contrato colectivo, que se hace cuando un conjunto de patrones o un conjunto de trabajadores se alían o forman un grupo para proteger los intereses en común, ¿sí? Estos pueden materializarse en un sindicato, en una federación, una confederación. Pero aquí lo que nos interesa como emprendedores y como MIPYMES es el contrato individual de trabajo, ¿sí? Los contratos individuales de trabajo tienen como principal característica regular las relaciones entre los particulares, que es lo que ven ustedes, ¿no? Entonces, aquí se van a aplicar las condiciones generales de trabajo, en donde, desde luego, les vuelvo a repetir, debe de ser un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario, ¿sale? Aquí la particularidad que existe, pues, obviamente, es que no tenga una coalición como lo es en el contrato colectivo de trabajo. ¿Okay? ¿Tienen alguna duda? Igual nos las escriben y al final con gusto podemos. Ya entrando en materia, vamos a analizar pues lo que debe contener un contrato individual de trabajo, ¿no? ¿Qué requisitos debe de contener un contrato individual de trabajo? ¿Qué requisitos deben considerar ustedes como emprendedores, MIPYMES o incluso asesores jurídicos? Como formalidad, debe de estar por escrito, ¿sí? Ese es un aspecto muy fundamental que deben tener en cuenta porque ahí se van a pactar de manera específica qué condiciones, sin dejar lugar a duda, yo dije esto, yo dije el otro, no. En el contrato por escrito se pactan de manera específica las condiciones bajo las cuales se va a prestar el servicio. Debe tener como requisito nombre, nacionalidad, sexo, estado civil, CURP, RFC y domicilio, en el caso del trabajador, ¿sí? Son datos de identificación para las partes. Todo contrato, no nada más en un contrato de trabajo, en cualquier tipo de contrato, ustedes los van a... Debe de estipularse si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado, si es por temporada, de capacitación inicial, indeterminado, o en su caso, si está sujeto a un periodo de prueba. Este punto lo vamos a abordar un poquito en lo subsecuente, en otra parte de que les quede muy claro. ¿Qué es un contrato para obra o tiempo determinado? ¿Qué es un contrato por temporada, capacitación inicial, indeterminado o periodo de prueba? Entonces, eso lo vamos a tocar de manera muy puntual ahorita. Seguimos con los requisitos del contrato de trabajo. Deben pactarse el servicio, servicios que deban prestarse, los que se determinarán con la mayor precisión posible. ¿Qué significa esto? Pues, las actividades, o sea, ¿qué actividades tienen los trabajadores respecto al trabajo contratado, ¿no? Aquí tienen que ser muy claros en estipular qué actividades va a tener cada trabajador bajo cada puesto para que al momento de una controversia no haya lugar a duda de que se le dieron actividades de más y se le pagaba de menos. O sea, hay que evitar entrar en ese tipo de circunstancias, ¿no? El lugar o lugares donde deba prestarse el servicio. Aquí es muy importante también mencionar en qué lugar o lugares tiene que prestar el servicio el trabajador. Habrá empresas que tienen más de 2 domicilios, ¿no? Y que a lo mejor, por ejemplo, lo podemos poner en una persona que realiza actividades de, por ejemplo, entrega de mercancías, ¿no? O que tiene que cargar mercancías en diferentes almacenes.
pues si la empresa tiene 2, 3 almacenes, 2, 3 domicilios, lo recomendable es ponerlos, los domicilios donde él principalmente va a prestar su servicio. No significa que si el trabajador va a estar comisionado a otro estado, a otra ciudad o a otra parte de la república, hay que poner los domicilios donde va a estar, no. Es donde, principalmente es donde fue contratado y donde va a desarrollar la mayor parte de sus actividades. ¿Ok? Aquí también, la duración de la jornada de trabajo. Este es un aspecto muy importante que yo quiero entrar ahorita en los subsecuentes también, hacerlo de manera muy puntual, porque la duración de la jornada de trabajo nos va a decir cuánto tiempo tiene que trabajar un trabajador, vaya la redundancia, en una jornada de trabajo. ¿Vale? La forma y el monto del salario, pues igual. Queda muy claro, yo creo que aquí este aspecto, este requisito, la forma, pues cómo se le va a pagar, ¿no? Si es en efectivo, si es en cheque, si es mediante transferencia, mediante dispersión de nómina. Y el monto de salario, el salario puede ser cubierto de manera semanal o quincenal. La ley no permite que se excedan de 15 días. Entonces, aquellas empresas que pagan al mes, tengan mucho cuidado porque pueden meterse en una cuestión ahí ya, una controversia, incluso estar sujetos a algún procedimiento administrativo por parte de una autoridad administrativa, en donde pues, el monto del salario no se esté pagando los días que deben de ser, ¿no? Hay que recordar, puede ser a la semana o a la quincena. Entonces, esto es muy claro aquí. Igual, el día y lugar de pago del salario. Volvemos a lo que les comentaba. El día, pues, tiene que ser sí o sí a la semana o a la quincena. Hay muchas empresas que pagan a la quincena y pues reciben 2 pagos los trabajadores en un mes, que es el día 15, el día 30 o 31, dependiendo del mes, ¿no? Hasta el 28 de febrero, pues cuando es ese mes. Y el lugar de pago, aquí en la práctica, en la realidad, pues ya ahorita con todos los nuevos sistemas que se tienen para pagarle a un trabajador, pues puede ser mediante depósito a la cuenta de nómina, un cheque, una transferencia bancaria. O sea, eso ya se va a determinar, o el patrón lo va a determinar conjuntamente con el trabajador. Yo en realidad he visto pocos contratos de trabajo donde se especifique el lugar de pago del salario, pero es importante, sí es importante mencionarlo, ¿vale? Porque, pues a falta de estos requisitos, podemos incurrir en responsabilidades de carácter legales, justamente en controversias jurídicas, así como de carácter administrativo con autoridades como Secretaría del Trabajo y Previsión Social y autoridades que vigilen el cumplimiento de las normas. A ver. El siguiente requisito es indicación que el trabajador será capacitado o adiestrado. Aquí esto obviamente va a caber cuando se trate de trabajadores sujetos a un de capacitación o que están sujetos a un contrato de prueba. ¿Sí? Entonces, aquí no hay más que poner esta indicación cuando la naturaleza del contrato así lo requiera. Obviamente, en un contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado, pues no va a caber esta mención porque no están capacitando ni están adiestrando a un trabajador. Eso también, ahorita vamos a entrar un poquito más a estudiarlo o a verlo para que le entiendan un poquito más la diferencia entre capacitación y prueba. Y finalmente otro requisito, o el último requisito que menciona la Ley Federal del Trabajo, dice otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones y demás que convengan al trabajador y al patrón. Condiciones, a ver, ¿qué se imaginan ustedes por otras condiciones? ¿Qué pudieran ustedes inferir como otras condiciones? Ustedes en sus casas respondan. O aquí está la respuesta de algunas condiciones, ¿no? En general, otras condiciones podemos entender como cualquier otro aspecto que no esté dentro de estos requisitos, pero que deseemos nosotros pactar
para la relación de trabajo, ¿sí? Siempre y cuando, aquí es importante, que las condiciones que se pacten no sean contrarias al derecho o impliquen una renuncia de derechos hacia el trabajador. Es decir, ustedes aquí no van a poder, tú renuncias a recibir todo tu salario íntegro, no, de ninguna forma. O sea, aun y cuando firme el trabajador una cláusula de ese estilo, ya para efectos de una controversia jurídica, yo les puedo decir que las juntas de conciliación y arbitraje o sea, van a anular esa, no va a quedar sin efecto, que es una cláusula que va en perjuicio del trabajador, ¿vale? Entonces, es bien importante que ustedes paguen bien las condiciones de trabajo que de acuerdo a sus negocios, empresas o lo que estén emprendiendo, puedan caber aquí, ¿no? Entonces, esto nos da la posibilidad, la ley nos da ese como colchoncito, por así decirlo, de nosotros dar condiciones adicionales, pero recuerden siempre que una casa de derecho. Muy bien. Entonces, vamos aquí a mencionar, como yo les venía diciendo. ¿Recuerdan que les dije que quería tocar el aspecto de las duraciones, de la duración de las relaciones de trabajo? Aquí vamos a entrar a ese tema. La duración de las relaciones de trabajo, en términos jurídicos o en el argot jurídico, lo podemos nosotros, bueno, los abogados lo conocemos como los tipos de contrato, ¿no? Que existen. Existen para obra y tiempo determinado, que es lo que les comentaba. Se estipula únicamente cuando la naturaleza del trabajo lo exija o cuando tenga como objeto sustituir un trabajador. ¿Cuándo lo exige la naturaleza del trabajo? Yo les puedo poner como ejemplo algún albañil, algún pintor, donde ustedes contratan al albañil para que levante un muro, coloque algún plafón o cualquier tema de construcción, y ustedes hacen un contrato y le dicen, yo nada más te voy a contratar para que me levantes 4 muros para hacer un... Acabándose de la materia de trabajo, que es los 4 muros en este ejemplo, ahí termina la relación de trabajo. Con un pintor es lo mismo. Si ustedes contratan al pintor para que pinte la fachada de su casa, acabando de pintar su fachada, cesa la relación de trabajo. No hay más. Y nos dice otro aspecto este tipo de contratos. Cuando tenga como objeto sustituir a otro trabajador. ¿Cuándo se puede sustituir a otro trabajador? A ver, ¿cuándo se imaginan que se puede sustituir? Yo les puedo mencionar, por ejemplo, en un caso donde haya una incapacidad por maternidad en una mujer. Supongamos que ella hace una labor muy específica en alguna empresa o en algún negocio. Se va de incapacidad por maternidad. Entonces, lo que ella hace no puede quedar sin hacerse. Tiene que seguir pues, la negociación o la fuente de empleo trabajando para cubrir ese punto que están dejando descubierto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que muchas empresas hacen? Pues contratan a otra persona que lo regresa la madre incapacitada, este trabajador va a estar ahí, ¿no? Ya acabándose sus 3 meses de incapacidad, entonces sí, en este caso, el trabajador que fue contratado para ese efecto, termina su trabajo, ¿no? Espero que esté quedando claro, si no al final podemos resolver las dudas. Ahora, el otro tipo es por temporada, yo creo que aquí su nombre lo dice, ¿no? Son relaciones, esto se caracteriza porque son relaciones de trabajo indeterminadas que no se desarrollan de manera periódica. O sea, en pocas palabras, esto se maneja mucho en el sector agrícola, en el campo, con las cosechas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el maíz, o diferentes frutas o diferentes verduras no se dan todo el año. Entonces, hay que contratar trabajadores para ciertas épocas del año en donde se dan las cosechas. Entonces, este tipo de trabajadores es perfecto para ellos, ¿sí? Ellos se les contrata para que cada año con un patrón
estén cosechando, por ejemplo, maíz. A lo mejor el maíz se da 2 veces al año. Entonces, 2 veces al año ellos van a estar trabajando con el patrón sin que eso implique que la relación de trabajo termina. Cada año, o sea, por eso dice que es indeterminado, porque cada año va a subsistir la materia de trabajo mientras estén las cosechas y se van a pagar las prestaciones en función de los días trabajados. O sea, no se me espanten, no crean que lo más para la cosecha y los días que no trabaje uno va a tener que pagarle las prestaciones como si trabajaran diario. No, aquí la ley protege al patrón en el sentido de que tienen que únicamente pagarse prestaciones en proporción de los días trabajados. Es decir, si la cosecha duró 10 días, hay que pagar prestaciones en proporción a esos 10 días trabajados. Si para la próxima temporada de cosecha trabajan otros 10 días, entonces vas a pagar en proporción a esos 10 días. ¿Sí? Así es como funciona este tipo de contratos. Vamos a continuar. El siguiente contrato es por tiempo indeterminado, que pues yo creo que es el más común, es el que más se utiliza en las empresas. Y serán indefinidos hasta que no haya una voluntad por parte del trabajador de separarse del empleo o que cualquiera de las partes, aquí mucho, incurra en causales para rescindir la relación de trabajo. ¿Sí? Vamos ahorita a entrar en un momentito a causales para recesión y terminación de las relaciones de trabajo. Pero aquí lo que tenemos que tener muy en cuenta es que el trabajador va a estar de manera indeterminada. ¿Sí? No solamente que él presente su renuncia se acaba la relación, o que existe una causal, pues para que el patrón, sin responsabilidad para él, termine con la relación de trabajo. ¿Okay? Están los contratos por periodo de prueba. Fíjense bien aquí lo que dice este. Este podrá aplicar las relaciones individuales, igual las relaciones por tiempo indeterminado o cuando excedan de 180 días. Si una relación de trabajo no es indeterminada, pero excede de 180 días, podemos utilizar ese tipo de contratos por periodo de prueba. Tiene la particularidad de que únicamente tendrá vigencia de 30 días. Y tiene el fin de verificar si el trabajador cumple con el perfil para el cual fue contratado. ¿Sí? Entonces, acuérdense de esto. 30 días como vigencia y tiene como fin verificar que el trabajador cumpla con. El trabajador te va a decir, yo vengo a postularme por este puesto de trabajo, tengo el perfil, ok, voy a hacer un contrato por periodo de prueba para verificar si efectivamente así lo es, ¿no? Acuérdense muy bien lo que les comento ahorita, porque contratos de capacitación inicial que pudieran a lo mejor revolverse de alguna manera, tiene como fin que un trabajador adquiera conocimientos o habilidades necesarios para la prestación de un servicio. Su vigencia quedará sujeta a una duración máxima de 3 meses o 90 días y en el caso de puestos administrativos, direcciones, gerencias, será hasta de 6 meses, ¿sí? Entonces, recapitulando, la diferencia entre el contrato de capacitación inicial y el contrato periodo de prueba se diferencian en el fin que tiene cada uno, es decir, el de prueba, lo comentamos, tiene como fin ver que el trabajador cumpla con el perfil para el cual fue contratado. Y en cambio, este de capacitación, uno, como patrón o como empresa, tiene que capacitar al trabajador y adiestrarlo en ciertas habilidades que ustedes quieren que adquiera para el desarrollo de su trabajo. ¿Sí? Bien, el otro tiene como particularidad que es, acuérdense, 30 días, o sea, un mes, y pueden serse por 3 meses o 3 contratos, uno por mes, ¿sí? Y en el caso de direcciones o gente que lleve actividades de dirección en una empresa, serán hasta 6 meses, ¿sí? Entonces, aquí no debe haber confusión. El contrato que yo, de una manera, veo en las empresas que llevamos su asesoría jurídica, unos de capacitación inicial, aquí uno busca capacitar a los trabajadores después de un periodo. Si el trabajador no adquirió los conocimientos o las habilidades necesarias,
ya mediante un procedimiento interno con la comisión de capacitación y adiestramiento que existe en cada empresa, pues entonces sí ya se podrá medir la productividad o los conocimientos adquiridos y en función de eso, terminar o continuar con la relación de trabajo. Aquí es importante también que yo les mencione que una vez pasado el periodo de prueba o de capacitación, se convierte automáticamente en contrato. ¿Sí? Cosa, y les puse yo esta imagen, que es muy importante, hay muchos patrones que creen que por estar en periodos de prueba o en periodos de capacitación no deben de proveer el derecho de seguridad social. Y eso es totalmente erróneo porque la ley es bien clara en establecer que tratándose de los periodos de prueba o de capacitación, debe de garantizarse este derecho a la seguridad social. En lo contrario, pues el contrato de capacitación y el de prueba pierden toda naturaleza, automáticamente se vuelven contratos indeterminados y además corren el riesgo como empresas, patrones, emprendedores, de estar sujetos, lo mismo, a procedimientos de carácter administrativo ante el Seguro Social, ante la propia Secretaría del Trabajo, incluso en controversias ya jurídicas llamándose de juicios laborales, estar sujetos a el incumplimiento retroactivo de este derecho para los trabajadores. ¿Sí? Entonces, tienen que tener muy en cuenta, no se dejen sorprender ni que otro abogado diga, no, tú aviéntatela así, digo, ya eso es bajo su responsabilidad. Pero lo correcto es que ustedes garanticen la seguridad social a sus trabajadores en este tipo de contratos. ¿Ok? Ahora, el otro punto que yo quería, que les había comentado que quería ahondar, son las condiciones generales de trabajo. Una de las condiciones generales de trabajo que se deben de pagar en los contratos, jornada de trabajo, días de descanso, vacaciones y aguinaldo. ¿Sí? Vamos a ver estos 4 muy fundamentales, sobre todo para emprendedores y pymes, ¿no? Jornada de trabajo. Yo creo que ustedes lo saben, los que son emprendedores, trabajan, se divide en 3, diurna, que no excederá de 8 horas la jornada de trabajo, y comprende de las 6 de la mañana a las 20 horas o las 8 p.m., ¿sí? La jornada nocturna será de 7 horas y comprenderá de las 20 horas o de las 8 p.m. a las 6 de la mañana. Así se fijan cómo se abarcan todas las horas del día con estos dos aspectos de la jornada de trabajo. Y finalmente, existen las jornadas mixtas, las que comprenderán o no excederán de 7 horas y media. La mixta tiene la particularidad de que comprende parte de la jornada diurna y nocturna. Pero ¿qué nos dice la ley? Para que se repute mixta, tendrá que no exceder de más de 3 horas y media la jornada nocturna. ¿Sí? Porque si no, automáticamente la jornada mixta se convierte en jornada nocturna. ¿Sí? Entonces aquí, yo sé que hay empresas que trabajan o sus trabajadores laboran de noche o pueden rayar en este tipo de jornada. Aquí lo recomendable es que pues, el trabajador a partir de las 8 tiene 3 horas y media, es decir, hasta las 11 y media, para que se pueda reputar jornada mixta de 7 horas y media. Porque la nocturna, si se fijan, le está quitando 30 minutos. Entonces, ya para efectos jurídicos, pues las jornadas nocturnas son más difíciles de controlar, porque son menos horas las que se están trabajando. Entonces, a lo mejor tienen que tener más personal para cubrir las jornadas. Vamos a continuar. A ver.
Ujú. Los días de descanso. Yo creo que a todos nos gustan los días de descanso, ¿no? Entonces, son los que más gozamos como empleados, emprendedores, todas las personas gozan de los días de descanso. Entonces, la ley que nos dice, para efectos de un trabajador, los trabajadores por cada 6 días de trabajo gozarán uno de descanso a la semana. Eso es bien importante, a la semana, que deberá procurarse el domingo, ¿sí? Igual, sé que existen empresas que a lo mejor el domingo es cuando más venta tienen, o que por cuestiones operativas van a trabajar el domingo o deben trabajar los domingos. Aquí lo que hay que considerar únicamente es que el trabajador se hará acreedor a una prima del 25% que se le llama prima dominical, y hay que buscar que el trabajador tenga otro día de descanso para sustituir el día domingo, ¿sí? Entonces, el trabajador trabaja los domingos, pues ustedes pueden señalar a lo mejor que no trabaje el lunes, martes. Yo lo he visto, por ejemplo, con querillas o restaurantes, muchos abren los domingos, pero descansan los lunes, los martes, los miércoles, ¿no? Ya dependiendo de sus operaciones, como se les acomode. Por eso aquí es bien importante que los contratos sean por escrito para uno pues pactar realmente lo que la necesidad impere, ¿no? En la negociación o en la empresa. Entonces aquí es claro, días de descanso, por cada 6 corresponde uno a la semana, que será el día domingo como día de descanso. ¿Okay? Y otra particularidad que tiene los días de descanso es que de cada semana se ponderará como reposo el sábado en la tarde. El deber ser, o sea, como nos dice la ley, el deber ser es que uno trabaje de lunes a sábado y que el sábado lo tenga para descansar en la tarde. O sea, el sábado entras a las 9, 8 de la mañana y sales a la 1 o 2 de la tarde, y que tengas tu sábado pues, en la tarde para descansar, ¿no? Y los domingos, porque el domingo es sagrado para muchas personas, ¿no? Pero pues la realidad es que muchas veces no se puede, por lo que comentaba. O sea, la operación de la empresa o de las empresas muchas veces no les da, pues para darles este tipo de beneficios a los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Igual que en el tema del día domingo, hay que buscar otro día en donde podamos nosotros una equivalencia y darle al trabajador un día de descanso que no sea el sábado en la tarde, cualquier otro, pues para que sea equivalente a lo que nos menciona aquí la ley, ¿no? Entonces, dos aspectos bien básicos en los días de descanso. Descanso los días domingos y sábados en la tarde. Y no se puede, yo ya les estoy diciendo que hay que hacer una equivalencia para otros días en donde pues, realmente el trabajador pueda gozar de estos beneficios del, ¿no? ¿Cuáles son los días de descanso obligatorios? Ustedes saben, ¿recuerdan? Estos están en la ley, el artículo 74 los menciona. Son los siguientes, es el 1 de enero, ¿en conmemoración a qué? Pues al año nuevo, ¿no? A la entrada de un año nuevo. El primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero, ¿qué se celebra aquí? Pues la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917, que es la que actualmente nos rige. El tercer lunes de marzo, que conmemora el 12 de marzo. ¿Sí? ¿Qué se celebra aquí? El natalicio de Benito Juárez. ¿Sí? El 1 de mayo, que acaba de pasar ayer, ¿qué se celebra? Yo creo que muchos ahorita están en puente, ¿no? Porque digo, la ley aquí nos tendría que decir, si el 1 de mayo cae en un día inhábil, pues que se recorra, ¿no? Pero fíjense cómo no está esa interpretación legal ahí. ¿Qué me indica a mí? 1 de mayo, el día que caiga, tiene que ser inhábil. Si cae en un día de descanso para ustedes, lo siento, la ley no da oportunidad. Digo, ya si los patrones son condescendientes y dicen, bueno, pues sí, se lo han ganado, les voy a dar el lunes, como muchos no trabajaron el día de hoy, es el día del trabajo 1 de mayo.
El 16 de septiembre se celebra o se conmemora Día de la Independencia. El tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre, que se conmemora la Revolución Mexicana. 25 de diciembre, a ver, ¿qué se conmemora? Navidad, el natalicio de Jesucristo, ¿sí? Y finalmente nos dice la ley que pues las que determinan las leyes federales y locales en materia de elecciones ordinarias. O sea, cuando vaya a haber elecciones pues para elegir presidentes municipales, diputados locales, o a lo mejor diputados federales, o cualquier cargo público de elección popular, hay que atender a lo que nos digan las leyes en materia electoral. Y con base en este punto, de ese artículo 74, es que se puede promulgar como día inhábil. Muy bien. Ahorita si tienen dudas, al final las podemos resolver. Vacaciones, que es otro aspecto que yo quería tocar, porque también mucha gente, ahorita vamos a ver, la ley está un poquito ahí de como enredosa cuando nos redacta el artículo respecto de las vacaciones, pero es fácil de entender. Dice que los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas. ¿Sí? Pagadas, o sea, tienen que estar pagadas las vacaciones cuando estas vayan a disfrutar. Que en ningún caso podrán ser inferior a 6 días en el primer año. ¿Sí? Y aumentarán en 2 días laborales hasta llegar a 12 por cada año subsecuente de servicios. A lo mejor ustedes lo leen y como que sí está un poquito ahí enredoso, hay que ponerse a analizar un poquito este artículo pues para entenderlo. No, ahorita lo vamos a explicar bien para que le quede bien clarito a ustedes en sus casas, donde nos estén viendo, y ya sepan para la antigüedad que tengan sus trabajadores, pues cuánto les... Dice la ley también que después del 4º año, el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 de servicios. Ahorita, con esto vamos a explicar esto en una tablita que yo utilizo, ¿no? Para determinar, o sea, dependiendo de qué antigüedad tenga cada trabajador, cuánto le toca vacaciones. Vamos a ver. Aquí nos dice, del lado izquierdo tenemos hasta 10 años, ¿no? Lo podemos hacer hasta más, pero ahorita les voy a explicar aquí. Y los días, nos dice la ley, el primer año de servicio tendrán derecho a no menos de 6 días. ¿Usted qué significa esto? 6 días o lo que quieran darles. Si ustedes son muy buenos patrones y a partir del primer año quieren darles 15 días a sus trabajadores, es totalmente válido. Acuérdense que toda condición de trabajo impuesta en beneficio del trabajador, pero impuesta en su perjuicio, tiene por no presta o queda impedida. Ustedes deciden darles a los trabajadores primer año de servicios 15 días, está perfecto, ¿no? O sea, la ley no les va a decir, no, tienen que ser 6, no. Pero si ustedes les quieren dar 5 días, pues ahí sí es cuando entra el aspecto legal y dicen, no, tienen que ser 6, no menos de eso. ¿Ok? Nos dice que aumentará en 2 días. ¿Sí? Hasta llegar al 4º, entonces, ¿qué quiere decir? Cuando un trabajador tenga 2 años, estará de 8 días, porque se aumentaron 2 días, 6 y 2 son 8. Cuando tenga 3 años trabajando en la empresa, se aumentarán otros 2 y ya tendrá derecho a 10 años. Cuando tenga 4 años, se aumentarán otros 2 y tendrá 12 días de vacaciones para disfrutar. ¿Qué nos dice la ley? Lo que acabamos de ver, a partir del 5º año, a partir del 4º año, por cada 5, se le van a aumentar 2 días, porque si no, imagínense aquí, o sea, un trabajador que tenga 10 años, ¿cuántos días de vacaciones les tocarían? Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando tengas 5 años, te van a corresponder 12 todavía, porque la ley así lo determina. Cuando tengas 6, 7, 8, 9, te van a corresponder 12 días. Hasta el décimo año de servicios,
se van a aumentar esos 2 que dice la ley. O sea, por cada 5, se aumentará 2 a partir del 4º año. ¿Sí? Entonces, si aquí le queremos seguir para abajo, podemos decir que cuando tenga 11, 12, 13, 14 años, le van a corresponder 16, 14 días. Ya en el año 16 de servicios, pues sí, hay que aumentarle los otros 2, ¿no? Entonces, en esa tablita yo creo que queda muy bien explicado qué es lo que la ley nos da a entender con respecto de los días que deben disfrutar los trabajadores y las vacaciones. ¿Ok? ¿Tienen dudas? Ahorita a ver, vamos a cambiarle aquí. Aguinaldo es otra condición que también hay que poner sobre la mesa. Dice que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual y deberá pagarse antes del 20 de diciembre. Y su monto será el equivalente a 15 días de salario. Entonces, ¿qué aspectos podemos ver aquí? Pues, tiene que pagarse antes del 20 de diciembre. Importante. ¿Por qué? En estas fechas, en estos meses, iniciando enero, febrero, marzo, abril, las autoridades en materia de trabajo, sobre todo Secretaría del Trabajo o la Dirección del Trabajo del Estado, hacen inspecciones en materia de condiciones generales de trabajo. Se entrevistan con los trabajadores y les preguntan, oye, ¿pagaron tu aguinaldo antes del 20? No, pues que sí. ¿Te pagaron por lo menos 15 días de salario? No, pues que sí. Si uno cumple con esa condición, no hay sanción administrativa alguna. Si no cumples con este tipo de condiciones, entonces sí te puedes hacer acreedor a alguna multa de carácter administrativo. Ahora, en un aspecto ya de controversia jurídica en un juicio, si a uno le paga al trabajador su aguinaldo el día 21, 22 y el trabajador ventajosamente dice que no le fue pagado el aguinaldo y tú exhibes a lo mejor el recibo de pago de esta prestación, pero en destiempo, ya ahí sería a consideración de la autoridad, en este caso las juntas de conciliación y arbitraje, de determinar si fue cubierto esa prestación, porque pues acuérdense, para cubrir las prestaciones tienen que ser en forma y tiempo legal. O sea, no es cuando uno quiera, es cuando la ley lo determina, porque pues, para eso están estipuladas en la ley. Entonces, uno como patrón no puede decir, yo la voy a pagar el 21 porque no tengo, no. Uno tiene que saber cómo le va a hacer, pero sí cubrirlas antes del 20 de diciembre, en este caso la aguinaldo. Se me pasaba a comentarles, aquí en el tema del aguinaldo, pues hay empresas que igual que en las vacaciones, les dan más de 15 días de beneficio a los trabajadores, ¿no? Entonces, aquí ya esa potestad totalmente de ustedes, si les dan sus 15 días por ley o 30 o más días. Ya recuerden lo que les dije, lo que sea en beneficio del trabajador es bienvenido. Finalmente, vámonos con las formas de terminar las relaciones de trabajo. La rescisión y terminación de las relaciones de trabajo son 2 aspectos muy distintos. ¿Sí? La rescisión podemos definirlo como la terminación anticipada de una obligación adquirida. ¿Sí? ¿Qué causales son causales de rescisión? Nos dice el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, que una es engañar el trabajador al patrón con certificados falsos o referencias en los que se atribuyan al trabajador capacidades, aptitudes o facultades de que carezca. O sea, en términos muy prácticos, es que te mienta el trabajador en tu currículum, ¿no? Que el trabajador te diga, yo sé hacer esto, y que tú le das el trabajo pues, basándote en las aptitudes que él trae, cuando en realidad no las tiene. Entonces, si es comprobable que no las tiene o no sabe hacer el trabajo para el cual fue contratado, esta es una causa de rescisión. Incurrir el trabajador en faltas de probidad u honradez
en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón o sus compañeros de trabajo. También aquí se engloban, yo no lo puse, pero la ley engloba proveedores del patrón, familiares del patrón. Entonces, es una falta de probidad u honradez en términos muy prácticos. Es no hacer lo que corresponda con lenguas de yo eso lo puedo traducir como no tener ética, ¿no? La falta de ética para desarrollar el trabajo. Entonces, falta de probidad se puede actos de violencia, pues cualquier violencia, ya sea física, verbal. Obviamente no se castiga lo mismo una agresión física que una agresión verbal. Ahí uno tiene que ponderar también, poner en una balanza este tipo de acciones, ¿no? Amagos, injurias o malos tratos. Creo que eso queda muy claro. Siguiente, ocasionar al trabajador intencionalmente perjuicios materiales durante el desempeño de las labores. ¿Qué son perjuicios? ¿Qué es un perjuicio para un trabajo, para un patrón? A ver, podemos definir el perjuicio es todo lo que te daña, ¿no? Entonces, si un trabajador ocasiona un daño material, pues a herramientas de trabajo, a los edificios, a mobiliario, a objetos relacionados con el trabajo, entonces aquí es oportunidad pues, para poder rescindir el contrato de trabajo. Digo, ya en la praxis, la realidad es que no es tan sencillo, pero bueno, la ley contempla estos aspectos, ¿no? Ya en un tema, ya en la práctica, sí hay que, pues, hacerse a llegar de algunos otros elementos de prueba, pues, para perfeccionar, a lo mejor, por ejemplo, un perjuicio material, ¿no? O sea, acreditar que el trabajador sí lo hizo, que buscaba hacer ese daño. O sea, muchos aspectos ya que en lo legal hay que meterse, pero bueno, yo se los comento aquí porque la ley lo contempla. Siguiente, comprometer al trabajador la seguridad del establecimiento o de las personas que en él se encuentran. ¿Y cómo lo podemos ejemplificar? Pues que el trabajador, supongamos, están en una fábrica textil, de papel, de plástico, y el trabajador, pues, de manera irresponsable, se pone a fumar allí, o hace cualquier acto que pueda poner en peligro la seguridad del establecimiento. Entonces, si un trabajador está fumando en un área donde hay muchos plásticos, pues, ustedes saben que una brasita o puede caer y prender todo. Así se han ocasionado los accidentes precisamente en los centros de trabajo. Entonces, hay que tener muy en cuenta, bueno, aquí lo principal es prevenir ante todo, ¿no? Pero, bueno, la ley no deja de lado, no pues, puede rescindir el contrato de trabajo si es que un trabajador incurre en ese tipo de acciones. Una cuestión muy importante es revelar al trabajador secretos industriales. Si ustedes son emprendedores o pymes, a lo mejor y la base del éxito de las empresas, sobre todo emprendedoras, pues es la innovación, ¿no? Con la que están haciendo las cosas, o la solución de algún problema, porque pues, yo creo que un emprendedor soluciona problemas de la sociedad, ¿no? Por eso Lunar se hizo tan necesario y es uno de los más consumidos porque nos resolvió la necesidad de comunicarnos estando en donde sea que estemos. Entonces, aquí es bien importante que revelar el secreto industrial o un secreto de trabajo es causa de rescisión de la relación de trabajo. ¿Cómo pues, pueden proteger ustedes esto? Siendo firmar a sus trabajadores contratos de confidencialidad, ¿sí? Donde estipulen, pues, penas y diversos aspectos donde el trabajador pueda ser sancionado en caso de un incumplimiento. Se pueden llegar hasta instancias penales en caso de un trabajador revele un secreto industrial y eso implique una ventaja incompetitiva para su competencia.
Es tener el trabajador más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días sin permiso o sin causa justificada. Aquí también me quiero detener un poquito porque es bien importante y no saben cuántos trabajadores, incluso empresas, he encontrado donde interpretan mal esta fracción. ¿Sí? La ley te dice, se podrá rescindir al trabajador que tenga más de 3 faltas de asistencia. Pero bueno, la gente piensa que con 3 faltas basta y no es así. Tienen que ser más de 3, es decir, 4, 5, 6, 7. Que sean después de 3. ¿Sí? Y en un periodo de 30 días. También la gente cree que es en un periodo de un mes, y no es cierto. Periodos de 30 días se cuentan precisamente de 30 en 30 sin importar el día en el que fue la primer falta de asistencia o la inasistencia. Entonces, no se dejen guiar y decir, ok, este mes de mayo, mi trabajador tiene derecho a 3 faltas. No. El trabajador tiene derecho a sus faltas, pero se puede rescindir la relación de trabajo a partir de la cuarta. Por ejemplo, en este caso, hoy estamos a 2 de mayo. Si el trabajador falta hoy 2 de mayo, falta el 5, falta el 20 y el 25, o sea, ahí todavía estamos en el periodo de 30 días contados a partir del día de hoy para poder rescindir la relación de trabajo. ¿Sí? Si el trabajador, porque ya hay trabajadores también ya muy amañados, ya entendieron, nos asesoraron y les explican este artículo, donde, bueno, faltan hoy, faltan el día 10 de mayo, faltan el 15, ya tienen ahí 3 faltas. Dicen, no, ya me voy a esperar a ver a partir del día de hoy cuántos son 30 días, los cuentan, y inmediatamente después del día 30, o sea, de los contados los días 30, vuelven a incurrir en las faltas. Y ahí uno como patrón queda desprotegido porque pues ya no puede uno dar por rescindido el contrato de trabajo, porque pues, la ley te dice más de 3 faltas en un periodo de 30 días, entonces no es por mes, aquí son por periodos de 30 días, que eso es muy claro y quiero que tengan ustedes en cuenta. ¿Ok? Vamos a continuar. Desobedecer el trabajador al patrón sin causa justificada siempre que se trate del trabajo contratado. Esto es muy claro. O sea, aquí el patrón, por eso es trabajo personal subordinado, podrá dar indicaciones, podrá dar las órdenes que sean necesarias para el cumplimiento del objeto del trabajo. Pero, por ejemplo, si ustedes, supongamos, ¿no? Le dicen ustedes tienen un negocio de, por ejemplo, de tacos, ¿no? Y le dices al trabajador, ¿sabes qué? Ve y hazme el trámite de la renovación de licencia de funcionamiento. Pues ahí el trabajador puede a lo mejor negarse, porque pues no es parte de sus labores. Por eso es importante que los contratos de trabajo queden bien específicos, como les comenté, las actividades que van a desarrollar. Si se trata del trabajo contratado, pues sí, o sea, si tienes un puesto de tacos y le dices al trabajador, nos cagó en donde envolvemos los tacos para dárselo a la gente, por favor, por papel. Bueno, ahí sí se puede colocar como una actividad conexa de la principal. Y ahí sí, ¿por qué? Porque eso es necesario para que tú puedas seguir prestando el servicio que estás brindando al público. Entonces, el trabajador, ahí sí podría uno encomendar esa tarea al trabajador y él no se tendrá por qué negarse. En caso contrario, puede caer o incurrir en esta causa. Negarse al trabajador a adoptar medidas preventivas a los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. Ahorita muy importante con el tema del COVID, muchas empresas están utilizando medidas preventivas para parar el contagio, ¿no? COVID, uso de cubrebocas, gel antibacterial. Entonces, esto ahorita yo creo que es una causal muy socorrida por las empresas para rescindir las relaciones de trabajo, porque pues muchos trabajadores
lamentablemente no quieren adoptar medidas preventivas para la propagación, pues en el caso del COVID, ¿no? O sea, ellos se dejan guiar o se malinforman por situaciones que no están aconteciendo en la realidad y empiezan a decir que ellos no van a tener un bozal, pues fueran perros, o no se van a poner una vacuna, que porque uno los va a controlar el gobierno, y en realidad es una desinformación total, y todo pasa, contagian los centros de trabajo, paran operaciones, y pues yo he conocido a servidores y directores de otras empresas que incluso han puesto muy delicados. Entonces aquí es importante tener en cuenta que el negarse a un trabajador a adoptar medidas para prevenir accidentes o enfermedades es causa de rescisión. ¿Sí? Concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante. Aquí hay que dividir esta fracción en dos aspectos. El trabajador no puede incurrir ni en estado de embriaguez ni bajo la influencia de algún narcótico. Eso es contrario totalmente a la ley. Digo, ponerse uno borracho, pues sí se puede, ¿no? Pero mientras no estés en tus horas de trabajo, o tengas que presentar así a tu fuente de trabajo. ¿Por qué? Pues porque volvemos a lo mismo. Puedes poner en riesgo a la gente que se encuentra en el establecimiento, o incluso tú te puedes poner en riesgo. Y en el caso de una droga enervante, y la ley dice que sí puede concurrir un trabajador bajo el estado de una droga enervante, siempre y cuando exista una prescripción médica. Hay trabajadores que tienen condiciones psiquiátricas, donde consumen pues medicamentos, pueden contener alguna droga enervante, y bajo una prescripción médica sí se puede concurrir hacia un trabajo, pero se tiene que dar aviso al patrón. ¿Okay? La otra es la sentencia ejecutoriada, que imponga al trabajador una pena de prisión que le impida el cumplimiento de la relación de trabajo. Aquí es importante mencionar solamente en sentencias ejecutoriadas, o sea, sentencias que se ejecutan. No se dejen llevar si un trabajador tiene un procedimiento ante el Ministerio Público, una denuncia penal. Eso no es una sentencia ejecutoriada, ahí es un proceso de investigación en donde todavía no se condena ni se absuelve a nadie. Entonces, ¿cuándo es cuando ustedes pueden rescindir un trabajo por este motivo? Cuando un trabajador, suponiendo, finca una responsabilidad penal, le imponen una prisión corporal, y pues efectivamente eso impide el desarrollo del trabajo, ¿no? Un trabajador que a lo mejor en una fiesta, en una riña, se agarra a golpes o mata a otra persona, lo agarran, se finca un procedimiento, al cabo de ese procedimiento se le sentencia a una pena privativa de la libertad. Ahí es cuando sí se puede rescindir. Mientras tanto, mientras esté bajo investigación o cualquier otra denominación que la ley dé, no se puede. ¿Por qué? Porque esto va en contra del principio de derecho del trabajo que se llama estabilidad en el empleo. Entonces, esto busca que pues, los patrones no se agarren corriendo a los trabajadores nada más por tener denuncias, o incluso hasta un mismo patrón denuncia al trabajador por robo, aunque no le consta que lo hizo, aunque no haya una sentencia, y decir, pues ya con eso puedo darlo de baja. No, tiene que haber una sentencia ejecutoriada. Finalmente, son causas de terminación de mutuo consentimiento de las partes, ya lo tocamos. El trabajador diga, ¿sabes qué? Renuncio, ya consigo otro empleo, me voy a la ciudad, cualquiera que sea su justificación. Si el patrón dice, ok, está bien, ahí se acaba la relación de trabajo, termina. Obviamente ya con sus procedimientos internos, como es pues, su finiquito, pago de prestaciones y todo eso, se da por terminada la relación. Muerte del trabajador. ¿Qué es solamente muerte del trabajador? Porque sin el trabajador, la materia de trabajo para el cual fue contratado esa persona en específico, acuérdense que el trabajador es persona física únicamente. Entonces,
la materia de trabajo deja de subsistir ante la muerte del trabajador. Sin embargo, cuando un patrón fallece, háblese de empresas o incluso negocios familiares, puede subsistir la relación de trabajo porque comúnmente en empresas pues hay socios, hay otras personas que pueden asumir la dirección o el liderazgo de esa empresa. Y también en los trabajos familiares, a lo mejor puede asumirlo pues la esposa, los hijos, o sea, quien se haya designado para tal efecto. Entonces, por eso la ley no contempla que es una causa de terminación pues, la muerte del patrón, porque ahí se entiende que como es el sector fuerte en esta materia de trabajo, pues tiene manera de cubrir ese espacio, ¿no? Ese hueco. Terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital. Volvemos a lo mismo, volvemos a los trabajos por obra determinada, por temporada, ¿sí? Incluso los de prueba, de capacitación inicial. Terminando la obra o la materia del trabajo, queda sin efectos la relación de trabajo. Y la incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador es imposible la prestación del trabajo. O sea, puede ser que algunos trabajadores, ¿no? Sobre todo gente de la construcción, obreros, muchos tienen vicios, entonces, pues a lo largo de consumir esos vicios, puede ser que adquieran una condición mental en donde, o física incluso, ¿no? Que les impida continuar con el trabajo. Entonces, cuando esto sucede, el patrón perfectamente puede dar por terminada la relación de trabajo ante alguna de estas cuestiones. Y bueno, para finalizar, yo considero que estos son los aspectos básicos para ustedes como emprendedores. Obviamente la ley es muy amplia, tiene muchos aspectos que todavía hay que considerar, muchas otras cuestiones que ustedes tienen que asumir, ¿no? Pero al final de cuentas, para emprendedores y pymes, yo considero que estos son aspectos que tienen que tener en cuenta y con los cuales van a estar protegidos a la hora de iniciar un negocio, ¿no? Entonces, ya conforme va avanzando su negocio, su empresa, o que ya son empresas más grandes, consolidadas, obviamente les van a ir surgiendo nuevas circunstancias, pero pues ya en esos casos se tienen que empezar a llegar o acercar a los profesionistas indicados para que... Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias por invitarnos aquí a este Espacio Emprendedor. Y no sé si tengan alguna pregunta. Sí. Hace un ratito que platicábamos pusiste el ejemplo de la mamá que se va sus 3 meses de incapacidad. Cuando ella se va de incapacididad, ¿quién le paga? ¿Es el mismo patrón o es el IMSS a través del patrón? Porque yo como patrón no sé cómo es como debo de actuar cuando tengo una persona de incapacidad. Mira, ahí en ese caso, quien te paga es el IMSS. Precisamente el Seguro Social funge como un órgano en donde te va a brindar ante una incapacidad el pago y el patrón queda eximido durante ese término. Por eso uno paga como patrón sus cuotas o sus aportaciones de seguridad social, ¿no? Para que el trabajador ante una eventualidad, una enfermedad, una incapacidad, pueda disfrutar de ese beneficio. Entonces, ahí quien estaría pagando, pues es el... Entonces, hay la posibilidad de que yo pueda contratar a alguien más sí, en el lugar, y ese sí lo pago yo. Ese sí lo pagas totalmente, porque ahí es independiente. Quien se va de incapacidad es independiente al que va a llegar. El que va a llegar es nuevo, va a cubrir un puesto de trabajo, pero la responsabilidad de la relación de trabajo, también con el otro la tienes tú, pero tú tienes la responsabilidad de pagarle al que va a llegar, cubrirle su salario, todo. ¿Por qué? Porque
El IMSS solo se va a hacer cargo de quien está con la incapacidad. Quien llega, el patrón asume toda la responsabilidad, a menos que quien llegue, obviamente, también se accidente o sufre un accidente de trabajo y tú lo tienes asegurado, allí sí el IMSS entrará, utiliza a lo mejor su incapacidad permanente o su incapacidad pero quien en este caso cubre trabajador que entra, quien cubre las prestaciones de un trabajador que está sustituyendo a otro es el patrón. El nuevo empleado también cuenta con todas las cosas del IMSS, igual no tenemos conflicto. Todo, por eso. No importa el tipo de contrato de que se trate, todos los trabajadores deben de tener asegurado por lo menos este derecho de seguridad. No importa si es a prueba, si es por tiempo determinado, si es por... Todos deben de gozar con las prestaciones que la ley determina. ¿Alguna otra pregunta? La gente aquí o la gente que está ahí en el live que quiera hacer alguna pregunta. Trabajador o por los retardos. ¿Hay alguna manera en que se puedan calcular los retardos para hacer las inasistencias y poder dar la rescisión laboral? La ley no te manifiesta cuántos retardos debe de tener, ¿no? Aquí hay muchas cosas que quedan a interpretación de las partes, ¿sí? O sea, la ley precisamente lo que se le pueden llamar lagunas legales, ¿no? O sea, quedan muchos huecos que uno pues, puede interpretar y pueden ser para bien o para mal. En este caso, aquí esa potestad del patrón, es decir, si yo veo mi trabajador, pues es una persona muy cumplida, muy comprometida con su trabajo y que a lo mejor tuvo 2 retardos seguidos, bueno, lo pongo como retardo incluso, ni sanciona, ¿no? Pero si yo veo que es un trabajador que me causa muchos conflictos y que de plano no le veo interés o compromiso para seguir laborando, pues entonces sí, ahí ya sería cuestión del patrón de decir, ¿sabes qué? Un retardo más y para mí es como o sea, ahí hay que ponderar también, no todo hay que seguirlo a rajatabla, sino hay que ponderar circunstancias de modo, tiempo y lugar. ¿Alguien más? Bueno, pues si ya no tienen alguna pregunta que hacer, estamos de todas maneras a sus órdenes. Les agradezco mucho la invitación que nos hizo aquí Espacio Emprendedor, al director Jesús Rubén Calderón. Muchas gracias, director. Está dedicado a una ponencia de tan alta envergadura y tan de alto nivel profesional. Para nosotros es un honor con nosotros. De verdad, queremos que nos vuelva a acompañar en un tema tan puntual y tan sensible como lo es el tema del derecho laboral para las empresas. Estamos por arrancar el día de mañana acá al pitch y probablemente ya estamos como un preámbulo de lo que se viene con el tema de la calendarización de nuevos cursos y talleres. Entonces sí vamos a necesitar ahí de su apoyo para que continúe siendo parte del equipo de consultores de alto nivel profesional para todo el derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Gracias. Michoacán, honestidad y trabajo.